Buenas noches. Hoy nos volvemos a encontrar para hablar sobre los estudios de tipo diagnóstico y vamos a realizar una sección práctica en la cual el objetivo es poder aplicar las herramientas que hemos adquirido en la sesión teórica que vimos el lunes y poder aclarar las dudas. Espero que sea de mucha utilidad y que todos podamos aprender. El artículo se titula 14.3.3 ETA Autoantibodies Diagnostic Use in Early Rheumatoid Arthritis, el cual fue publicado en la revista The Journal of Rheumatology, cuyos autores están representados por Walter Maximowicz y colaboradores, con un DOI de 10.3899 y un factor de impacto de 3.15. En el mismo no se encontró que haya declaración de conflictos de intereses. Existe una producción anormal de autoanticuerpos antes de la aparición de eventos inflamatorios clínicos que se encuentran asociados con la etapa preclínica de la artritis. Y estos anticuerpos son el factor reumatoideo y los anticuerpos contra péptidos citrulinados, los cuales ya son bien conocidos que estos se encuentran presentes en esta etapa preclínica. Por lo que acá se plantea en este estudio como objetivo describir la expresión y el uso diagnóstico de los anticuerpos 14.3.3 ETA en artritis reumatoide temprana. Para ello se realizó un ensayo con una muestra de 500 pacientes a los cuales se les aplicó la prueba de electroquimioluminiscencia múltiplex en estos pacientes con artritis, de los cuales 114 eran pacientes con artritis reumatoide temprana que no recibían previamente tratamiento previo con fármacos antirreumáticos y 135 pacientes con artritis establecidas que sí recibían terapias con fármacos reumáticos pero no terapias biológicas y que fueron clasificados con el diagnóstico de artritis de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1987. Estos fueron comparados con una cohorte de pacientes sanos, las cuales estaba conformada por 55 pacientes sanos, 70 pacientes con enfermedades autoinmunes y 126 con otras artropatías no artritis reumatoide. En ellos se les determinó los niveles de la proteína 14.3.3 ETA y se generaron análisis de la curva ROC. Además se estimó el rendimiento diagnóstico por el área bajo la curva y todas las razones de especificidad, sensibilidad, Lively Hook radio para los puntos de corte óptimos, obteniéndose como resultados que las concentraciones séricas de estos autoanticuerpos fue significativamente mayor en los pacientes con artritis reumatoide temprana, con una P menor de 0,01 en comparación con los controles sanos. Además, se obtuvo que en el análisis de la curva ROC, que compara la artritis temprana con los controles sanos, hubo un área bajo la curva significativa de 0,90, que es bien significativa, con una P menor de 0,001 y además se obtuvo sensibilidad de 73%, especificidad de 91% y un Lively Hook radio de 8.0. En este estudio se concluyó que los anticuerpos 14.3.3 ETA solos y en combinación con la proteína del mismo autoanticuerpo y el factor reumatoideo y los anticuerpos contra péptidos citrulinados identificaron a la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide temprana. Les voy a citar entre los antecedentes un estudio denominado la proteína 14.3
3-eta sérica como un novedoso marcador que complementa las mediciones serológicas en la detección de pacientes con artritis reumatoide. Fue un estudio realizado también por Walter Maciejowski, donde el objetivo fue evaluar la utilidad diagnóstica de esta proteína y su asociación con medidas clínicas y serológicas estándar. Ellos utilizaron el análisis de ELISA cuantitativo para evaluar los niveles de esta proteína. Incluyeron pacientes con artritis temprana, conformado por 99 la muestra, y 135 pacientes con artritis establecidas, y se compararon con un total de 385 controles. En ellos obtuvieron que el suero de la 1433-eta diferenciaba a los pacientes establecidos con artritis de los individuos sanos y también de todos los controles con una P estadísticamente significativa, obteniéndose un valor de corte en el suero mayor de 0,19. Esto proporcionó como resultado una sensibilidad de 77% y especificidad de 93%, con un likelihood radiopositivo de 10.4, lo cual es un valor excelente. Concluyéndose que el suero 1433-eta es un marcador novedoso de la artritis reumatoide. Es altamente específico y se asocia con una enfermedad más complicada, muy activa, y complementa los marcadores actuales, lo cual permite un diagnóstico más preciso de la R. Y este trabajo sirvió como base, ya que una cohorte de los pacientes con artritis establecida fue la misma que se tomó para el estudio actual que estamos discutiendo. Entre los tópicos del estudio tenemos como base la artritis reumatoide temprana y el estudio de sus anticuerpos, como son el factor reumatoideo y los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, que nos van a permitir realizar el diagnóstico serológico e inmunológico de la misma. Pero además surge la motivación de estudiar nuevos marcadores serológicos que nos permitan diagnosticar precozmente esta patología que puede llegar a ser muy incapacitante. Así tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que afecta aproximadamente al 1.5% de la población y que esto se ve impulsado por múltiples factores fisiopatológicos que se manifiestan con una alta heterogeneidad tanto entre los pacientes como dentro de ellos a lo largo del curso de la enfermedad, y que si no se les trata, la artritis puede llegar a producir destrucción articular grave que va a conducir a una función física deteriorada y discapacidad, sobre todo desde el punto de vista laboral. Así tenemos que, en reconocimiento a esto, en el año 2010, el Colegio Americano de Reumatología estableció nuevos criterios de clasificación para la artritis reumatoide, los cuales están centrados en definir la enfermedad por sus características, pero que además estos nuevos criterios se basan en la evaluación de la afectación articular, la medición de reactivos de fase aguda y los marcadores serológicos y la evaluación de la duración de los síntomas. Ahora, a estas mediciones serológicas se le atribuye una mayor ponderación a los pacientes que tienen títulos más altos de anticuerpos proteicos, como son los anti-CCP o ACPA, que son los péptidos citrulinados y el factor reumatoideo, en aquellos que están bajos o que son seronegativos. La seronegatividad, tanto en la artritis temprana como en la artritis establecida, sigue siendo una limitación importante de estos dos marcadores, por lo que se destaca la necesidad de investigar nuevos marcadores complementarios que mejoren la sensibilidad diagnóstica, y es precisamente por ellos
que surge la inquietud de investigar esta familia de biomarcadores como es la de las proteínas 14,3,3 eta. La proteína 14,3,3 eta es un biomarcador, son biomarcadores solubles. Hay 7 isoformas de esta familia de proteínas chaperonas intracelulares y son altamente conservadas en ácidas a pH fisiológico, poseen un peso molecular de aproximadamente 28 kilodaltons y comparten más del 50% de homología de aminoácidos entre isoformas. Estructuralmente tienen 9 hélices alfa con extremo amino y carboxilo variable. A través de su extremo N, las proteínas se homogeneizan y heterodimerizan, formando una estructura en forma de copa conocida como surco anfipático. Y es a través de este surco que estas proteínas van a actuar con más de 200 proteínas intracelulares, regulando así una serie de procesos biológicos que incluyen síntesis de proteínas, metabolismo celular, tráfico de proteínas, transducción de señales y transporte esquelético. De estas isoformas, solo la eta es la que estaba presente en el líquido sinovial, con niveles de al menos 5 veces más altos que los encontrados en sueros emparejados, lo que implica a la articulación como fuente probable de 14,3,3 eta. Y se cree que la externalización de ellos está mediado por exosomas, porque esta familia se ha descrito como un componente clave de estas microvesículas. Debido a esa presencia a nivel de las articulaciones, es que surge entonces la necesidad de investigar estos anticuerpos. Nos encontramos en presencia de un estudio prospectivo de acuerdo a su direccionalidad, que además, de acuerdo a sus mediciones, al número de mediciones, se trata de un estudio transversal y que tiene un grado de control de las variables de manera observacional, siendo este un estudio de casos y controles donde nos permiten evaluar pacientes con la enfermedad y pacientes sanos y pacientes con patologías similares pero sanos para esta enfermedad. Es además un estudio multicéntrico, ya que las muestras fueron tomadas, las muestras de los pacientes, de distintas cortes de estudios de diferentes hospitales en diferentes regiones. En el flujograma evidenciamos que la muestra estuvo conformada por 500 pacientes, de los cuales se dividieron en 2 grandes grupos. El primero, representado por el grupo con la patología, en este caso con artritis reumatoide, y estaba constituido por 249 pacientes, que a su vez se subdividió en el grupo de artritis reumatoide temprana, conformado por 114 pacientes, de los cuales provenían, o estas muestras de pacientes fueron tomadas de otras cortes de estudios. 40 provenían del grupo EUPA, de poliartritis inflamatoria, 12 del estudio COBRA y 62 del estudio REAL. Son de Canadá, Toronto. Y el otro grupo, 135 pacientes con artritis establecida, que fueron tomadas de el estudio de la proteína que fue mencionada en los antecedentes. Ahora, el grupo de los controles, representado por 251 pacientes, de los cuales 55 eran pacientes sanos, 126 con artropatías no artritis reumatoide y 70 con enfermedades inflamatorias autoinmunes. Dentro de este grupo de los enfermos no artritis y con enfermedades inflamatorias,
67 correspondían a espondilitis anquilosante, 30 con diagnóstico de osteoartrosis, 24 con diagnóstico de artritis psoriásica, 5 con diagnóstico de gota, 25 con enfermedades del tejido conectivo y 45 con diagnóstico de enfermedades inflamatorias autoinmunes. Es un estudio con base a una muestra de 500 pacientes, los cuales fueron divididos en 3 grandes grupos, como ya lo expliqué en el flujograma. 114 pacientes a la corte de artritis reumatoide temprana, 135 pacientes a la corte con artritis reumatoide establecida y 251 representaba el grupo de los controles. El objetivo de este estudio fue describir la expresión y diagnóstico de anticuerpos 14-3-3 ETA en artritis reumatoide temprana. Y las mediciones que se realizaron fueron la determinación sérica de los autoanticuerpos, tanto el 14-3-3 ETA como la determinación de factor reumatoideo y anti-CCP. Además, se midieron los índices de actividad de la enfermedad a través del instrumento DAS28 y se realizaron los análisis estadísticos donde se evaluaron el valor de P, el análisis de la curva ROC con el área bajo la curva, la sensibilidad y especificidad, los valores predictivos y las razones de verosimilitud. Evidenciamos en el gráfico del estudio la muestra de 500 pacientes procedentes de distintos centros donde se realizaban cortes de estudios como el estudio COBRA, por ejemplo, donde se tomaron 249 pacientes con artritis reumatoide en base a los criterios del Colegio Americano de Reumatología y 251 pacientes controles. A los pacientes con artritis reumatoide se dividieron en el grupo de los pacientes con artritis reumatoide temprana, conformado por 114 pacientes, a los cuales se le aplicaron criterios de inclusión que tenían que ser mayores de 18 años, con 1.8 meses de evolución de la enfermedad, con un DAS28 de 5.9 en promedio, que fueran naif, o sea, que nunca hubiesen recibido tratamientos con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y que firmaran el consentimiento informado. Asimismo, a los pacientes con AR establecida también debían ser mayores de 28 años, con el mismo índice de actividad, que estuviesen menos de 2 años con el diagnóstico de la enfermedad y que estuviesen recibiendo tratamiento con fármacos, pero no terapia biológica, y firmar además el consentimiento informado. Y en el grupo de los pacientes controles estaba conformado con 55 pacientes sanos, 126 con otras artropatías y 70 con enfermedades inflamatorias, los cuales debían tener un diagnóstico confirmado por un médico especialista en el área y firmar el consentimiento informado. A todos estos pacientes se les realizó la medición sérica de los anticuerpos, se les realizó el análisis estadístico, obteniéndose como resultado una P estadísticamente significativa menor a 0.0001, con un área bajo la curva de 0.90 en la curva ROC, una sensibilidad de 73% y especificidad de 91%, con un likelihood radio de 8. Evaluando los resultados del estudio, podemos observar en esta tabla las características demográficas de los pacientes con enfermedades, controles y la serología. En la primera fila podemos observar el grupo y las características demográficas. En la primera columna observamos los grupos y así están divididos en artritis reumatoide temprana, artritis establecida, todos los controles, las artropatías no AR y las enfermedades del tejido conectivo y las otras enfermedades inflamatorias. Observamos así que el promedio de edad, vamos a concentrarnos en la primera fila, en el grupo de artritis reumatoide temprana, donde la muestra estuvo representada por un promedio de edad de 53 años,
el 75% estaba representada por el sexo femenino, y podemos luego ver las mediciones de los anticuerpos de las proteínas representadas en medianas intercuartiles. En la siguiente columna observamos los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Luego observamos los anticuerpos positivos en números absolutos y porcentaje. En la siguiente columna observamos el factor reumatoideo, la mediana en intercuartiles, y en la siguiente columna el factor reumatoideo con su positividad. Y así obtenemos todos los valores de las mediciones realizadas de los anticuerpos. En esta siguiente tabla vamos a prestar mucha atención, porque considero que es el extracto, es la base de todos los resultados que dan respuesta a los objetivos planteados en el estudio. Y es donde vamos a poder obtener todos los valores para poner en práctica lo que aprendimos en la clase del día lunes. Observamos acá esta tabla donde se presentan los resultados de la curva ROC, de los análisis de estos resultados, de los scores de los anticuerpos, tanto para artritis reumatoide temprana como para las cohortes de control. Vamos a observar, en la primera columna están los grupos de comparación. Así tenemos artritis reumatoide temprana versus pacientes sanos, artritis reumatoide temprana versus otras artropatías, las artritis reumatoide tempranas versus las enfermedades de control, no artritis, y el grupo de artritis reumatoide temprana versus todos los controles. En la segunda columna observamos los resultados de la curva ROC. En la tercera columna el valor de P. En la cuarta columna se expresa la sensibilidad. En la quinta columna la especificidad. En la sexta columna el likelihood radio. En la séptima columna el valor predictivo positivo, y en la siguiente columna el valor predictivo negativo. Si nos fijamos en la primera fila de los resultados, que es el grupo de artritis reumatoide temprana versus los sanos, podemos evidenciar que el valor del área bajo la curva de la curva ROC fue 0,90, un valor excepcionalmente maravilloso, aceptable, es lo que desearíamos, que está cerca de 100, o sea que es bastante importante este resultado, con un valor de P estadísticamente significativo, una sensibilidad de 73% y especificidad de 91%, con un likelihood radio de 8, que es bastante bueno si nos acordamos de la tablita que les presenté en la clase, y un valor predictivo positivo de 0,94, que también es bueno, y el negativo de 0,62. Entonces, si comparamos el área bajo la curva de todos los grupos de comparación, vemos que todos fueron buenos porque están por encima de 0,80. El valor de P fue igual, estadísticamente significativo para todos los grupos. La sensibilidad, 73% para todos los grupos. La especificidad sí varió y vemos que la más importante o la más alta fue cuando se comparó con los pacientes sanos. Al igual que el likelihood radio. O sea que los valores más relevantes o sobresalientes y más significativos desde el punto de vista estadístico, cuando los comparamos en general, los obtuvimos en el primer grupo de comparación, que es artritis reumatoide temprana con pacientes sanos. En esta tabla se muestra la correlación entre los anticuerpos 1433-ETA y las variables clínicas y serológicas
en la corte de artritis reumatoide temprana. Cuando se hace esta correlación, evidenciamos que solo fue estadísticamente significativo cuando se correlaciona con la velocidad de sedimentación globular, que fue una correlación observada de un coeficiente de correlación de 0,27 y una P menor de 0,01. Sin embargo, pues esta proteína no hubo una correlación significativa cuando se observó o se comparó con el factor reumatoideo o el anti-CCP o entre los niveles de las proteínas y el autoanticuerpo 1433N. Entrando ahora en la parte práctica, debemos aplicar o elaborar la tabla tetracórica o la tabla de contingencia de 2×2. Para ello vamos a tomar como ejemplo el grupo de comparación de artritis reumatoide temprana versus controles sanos. Si extraemos de la tabla 2 los valores de sensibilidad, especificidad, el likelihood radio, valores predictivos positivos y negativos, podemos elaborar la tabla del 2×2. Ya debemos recordar cuáles son los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Habiendo recordado esto, nosotros, quizás muchos revisando el artículo se han planteado y han querido elaborar la tabla, pero no tenemos el número absoluto de cuáles son los positivos y los negativos. Tenemos el total, porque conocemos que el total de enfermos, que son los pacientes con artritis, son 114 y que el total de sanos son 55. O sea, conocemos el valor de A más C y de A más D, pero no conocemos el valor separado de cada uno de ellos. Pero tenemos una herramienta bien importante, tenemos la sensibilidad. Entonces, si nosotros conocemos la sensibilidad y sabemos que esta es igual a A entre A más C, nosotras podemos sustituir valores y hacer un despeje de la fórmula. Bien, entonces vamos a sustituir aquí, si nos fijamos en el primer recuadro que está hacia la derecha, enmarcado en azul, que dice sensibilidad. Entonces sustituimos sensibilidad, que es 73, que es igual a A, que no conocemos el valor de A, entre A más C, que sí lo conocemos, que es igual a 114. Entonces despejamos A. Por lo tanto, A va a ser igual a 73, que es la sensibilidad, por 114, que viene a representar a A más C, entre 100, que viene a ser el 100%, que es el total, ¿verdad?, de los enfermos, y esto nos da 83. Quiere decir que A es igual a 83 y colocamos 83 en A. Si ya conocemos A y conocemos a A más C, ¿qué vamos a hacer? Una resta. Restamos 83 a 114 y eso nos da 31 y de esa manera obtenemos C. ¿Vieron qué fácil? Lo importante es saber que conociendo la sensibilidad podemos despejar la fórmula y que esto además nos va a permitir corroborar estos valores que nos está dando el resultado del estudio, porque no nos podemos conformar. Nosotros, conociendo estas herramientas, no nos podemos conformar con que nos digan que la sensibilidad es de 73 y la especificidad de 91%. Nosotros tenemos la capacidad y la formación para corroborar esos valores. Y eso, bueno, para eso estamos en la práctica. Entonces, si ya conocemos A y C, ya podemos aplicar la fórmula como es y calcular la sensibilidad. Entonces decimos que la sensibilidad va a ser igual a A, que es 83, entre A más B, que es 114, y esto nos da 0,728. Que si lo redondeamos nos da 0,73. Multiplicamos por 100 y nos da 73%. Y vieron que se corresponde, si nos vamos a la tabla inferior, la sensibilidad nos dio 73%. Ahora vamos a la especificidad.
La especificidad también la conocemos. No conocemos el valor de B ni el de D, pero conocemos el de el de B más D. Entonces, podemos calcularlo. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento. Sustituimos el valor de la especificidad por 91, conocemos B más D que es 55 y hacemos el despeje de la fórmula, despejamos D. D va a ser igual entonces a la especificidad por B más D. Sería 91 por 55 entre 100, que es el 100%, y esto nos da 50. Eso nos da el valor de D. Si ya sabemos el valor de D, al total, a B más D, que es 55, le restamos 50 y eso nos da 5. ¿Ok? Entonces ya obtenemos el valor de B y de D. ¿Vieron qué fácil? Lo importante es que conozcamos que esto se puede hacer de esta manera. Entonces, aplicamos la fórmula. 50 entre 55 nos da 0,90. 909. Quiere decir que es igual a 0,91. Por 100 nos da el 91%, que es la especificidad. Ahora, ya conociendo estos valores, fácilmente podemos calcular el valor predictivo positivo y el negativo. Recordar que el valor predictivo positivo es igual a A entre A más B, o sea, todo lo de las pruebas de estudio. Tenemos entonces que el valor predictivo va a ser igual a 83 entre 88 y eso nos da 0,94 y nos da exactamente igual como lo tenemos en la tabla inferior. Valor predictivo positivo 0,94. Cuando calculamos el valor predictivo negativo, que es D entre D más C, que sería 50 entre 81, nos da 0,62. Revisamos que la tabla inferior 0,62 y hemos corroborado que todos estos valores sí son exactos, son correctos. Ahora vamos a las razones de verosimilitud y calculamos el likelihood radio positivo, que es sensibilidad menos 1 sobre 1 menos especificidad. Sabemos que la sensibilidad es 0,73 entre 1 menos la sensibilidad, que es 0,91, sería 0,73 entre 0,009 es igual a 8,1. Y el likelihood radio negativo es 1 menos la sensibilidad entre la especificidad, sería 1 menos 0,73 entre 0,91, que es igual a 0,27 entre 0,91 nos da 0,29. Y aquí tenemos conformada una tabla de 2×2 con todos los cálculos realizados y que nos han coincidido. Así tenemos entonces que, ¿cómo lo vamos a interpretar? Una sensibilidad del 73%. Quiere decir que el 73% de los pacientes a los que se les aplicó la prueba resultaron positivos, o sea, tienen la probabilidad de tener prueba positiva y estar enfermos. Mientras que la especificidad quiere decir que a todos los pacientes que se les realizó la prueba, el 91% que están negativos tienen la probabilidad de estar sanos. Muy bien, así tenemos un likelihood radio de 8 y el likelihood radio de 8, si nos recordamos de la tabla que teníamos en el día de la clase, vamos a recordar que en un likelihood radio de 8 tiene un cambio moderado y tiene una moderada utilidad, o sea que es bueno ese valor, ese resultado. Entonces, así construimos la tabla de 2×2 y así verificamos los resultados. Ahora, en este gráfico observamos la tabla de 2×2 que corresponde a artritis reumatoide temprana versus otras artropatías.
El procedimiento fue el mismo. Extraje de la tabla 2 lo que corresponde a este grupo de comparación: la sensibilidad, especificidad, el likelihood radio, valores predictivos positivos y negativos. Y hice el mismo procedimiento, el despeje de la fórmula, elaboré la tabla de 2×2. Y lo que quiero resaltarle aquí son los resultados. Vemos que la sensibilidad, que es igual al 73%, la especificidad 77%, el valor predictivo positivo 0,74, que la diferencia es 0,75, eso puede pasar, eso es tomando en cuenta todos los decimales, y el valor predictivo negativo 0,75 con un likelihood radio, que este sí es bajo, es 3.2. Y recuerdan que allá les dije que la más importante era el primer grupo de comparación. Entonces, alguno de ustedes, posterior a escuchar todo el video, en su intervención me va a describir alguno de los participantes qué significa estos valores: una sensibilidad del 73%, cómo lo va a interpretar, una especificidad del 77% y un likelihood radio de 3.2 y un valor predictivo positivo de 0,75 y el negativo de 0,76. En esta diapositiva evidenciamos la tabla tetracórica correspondiente al grupo de comparación de artritis reumatoide temprana versus las enfermedades controladas. Aquí vemos la sensibilidad del 73%, especificidad del 76%, el likelihood radio de 3, valor predictivo positivo de 0,64 y el negativo de 0,82. La explicación y el análisis también se lo voy a dejar a alguno de los participantes que desee explicarla y analizarla. Y en esta diapositiva observamos el último grupo de comparación, que es artritis reumatoide temprana versus todos los controles. Y podemos evidenciar la tabla tetracórica con los mismos procedimientos y los resultados obtenidos, que esta se la voy a asignar a otro de los participantes que voluntariamente desee explicarla e interpretarla. Ahora fíjense, a pesar de que en el estudio no se grafica el nomograma de Fagan, pero como nosotros queremos aprender y hacer el ejercicio clínico y conocemos el valor del likelihood radio, entonces yo me permití traer acá el nomograma de Fagan para hacer el ejercicio en base al resultado que tenemos. Yo les había explicado en la clase del lunes que tenemos la probabilidad pretest, que es un valor estimado, un valor intuitivo en base a la prevalencia de la enfermedad. En este caso estamos hablando de artritis reumatoide. Y conocemos la prevalencia y, por ejemplo, si nosotros conocemos, yo sé que aquí hay varios de los participantes que son reumatólogos, también tenemos internistas. Si nosotros conocemos cuál es la probabilidad pretest, y sabemos cuáles son los criterios diagnósticos de artritis, podemos establecer una probabilidad pretest. Supónganse que yo evalúo a un paciente que tiene, bueno, ya en este caso tiene criterios ya de diagnóstico de artritis, pero supónganse que no lo tuviéramos y vamos a corroborar a través de la prueba. Y yo le asigno una probabilidad pretest del 70% por todos los síntomas que tiene y la prevalencia. Y obtengo un likelihood radio de 8.1. Si yo trazo una línea diagonal que va desde la probabilidad pretest a los coeficientes de probabilidad al 8.1 y la proyecto a la probabilidad pretest, esto me da 95%. Quiere decir que esa prueba es buena para corroborar el diagnóstico, porque la probabilidad pretest me aumentó de 70 a 95%. Y esto se los traigo, bueno, solo para hacer el ejercicio.
Ahora, podemos evidenciar en este gráfico la expresión de autoanticuerpos séricos 14,3 eta en artritis reumatoide establecida y artritis reumatoide temprana combinados con los grupos de control. Aquí podemos evidenciar que la mediana de los anticuerpos séricos 14,3 eta fueron significativamente altos con una P menor a 0.001 solo en los pacientes con artritis reumatoide temprana, cuando esta la comparamos con los controles sanos, porque ahí alcanzó 525 unidades ml. Cuando lo comparamos con los controles sanos fueron 235, con las enfermedades del tejido conectivo 274, las artropatías no inflamatorias 274 y los pacientes con osteoartritis 259. Y cuando evaluamos todos los controles fueron 265. Y lo vamos a ver este análisis cuando se haga el diagrama en la curva ROC en la siguiente diapositiva. Como vemos, pues para el resto de las comparaciones no fue estadísticamente significativo. Llegamos a la curva ROC. Es natural que la comparación de la eficacia de dos o más pruebas diagnósticas para detectar una enfermedad o proceso patológico dado pueda hacerse sobre la base de comparar los valores de sensibilidad y especificidad de tales pruebas. Pero cuando se trata de una prueba diagnóstica con un resultado cuantitativo, la comparación de las curvas ROC correspondientes resulta el modo más natural de determinar cuál de las pruebas es más eficaz. Teniendo en cuenta lo que ya habíamos explicado en la clase, se comprende que la curva ROC que tenga el área mayor será la que corresponde a la prueba más eficaz en este caso. Podemos ver que el análisis de la curva ROC, cuando se compara la artritis reumatoide temprana con los controles sanos, se demostró una significancia estadística bien importante con una P menor a 0.0001, con un área bajo la curva de 0.90. Quiere decir que se ubica, como podemos observar aquí en la gráfica, hacia el extremo superior izquierdo y está cerca de 100. Eso quiere decir que la prueba es buena, que es importante, que ese valor es muy significativo, que es relevante y que tiene un óptimo cutoff de mayor de 380 unidades ml. Quiere decir que esta curva, que tiene una sensibilidad de 73% y especificidad de 91%, con un likelihood radio positivo de 8. Ahora, cuando esto se compara con todos los controles, la sensibilidad de la curva ROC es de 73% y la especificidad de 79%. Y vamos a ver una discriminación similar cuando lo observamos con la artritis reumatoide temprana comparada con otras enfermedades o los pacientes con otras artropatías. Siempre debemos grabarnos el cuadrito de los cuadrantes 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que nos dice hacia el lado superior izquierdo, siempre superior. Quiere decir que esa prueba va a ser superior en los pacientes con artritis reumatoide temprana cuando la comparamos con los grupos controles. Espero que me hayan entendido esta parte. De todas maneras, luego vamos a tener el tiempo para aclarar las dudas. En este gráfico de la curva ROC podemos observar en el eje de las X el 100% menos la especificidad, que va desde 0 hasta 100. Y en el eje de las Y, la sensibilidad en porcentaje, desde 0 hasta 100. Allí están representados los 4 grupos de comparación.
En la primera línea que vemos más hacia la izquierda, que es la línea negra continua, que es el grupo de artritis reumatoide versus los controles sanos, vemos que es la que está con una sensibilidad más alta, con una sensibilidad y especificidad más alta. Y es la primera línea que observamos hacia la izquierda. Luego vamos a observar una línea gris con puntos continuos, discontinuos, que es el de grupo de artritis reumatoide versus los controles. Luego sigue el de la artritis versus los control de la enfermedad, y el de la gris continua, que es el de la artritis versus otras artropatías. Vemos cómo las tres últimas líneas, las tres últimas curvas, prácticamente se montan unas con otras. Recordemos que todas tienen la misma sensibilidad del 73%, pero que el primer grupo tiene una especificidad de 91%, mientras que en las otras varía 76-77%, por lo que allí se separan las curvas y las vemos. Sin embargo, todavía tienen un puntaje que es aceptable de 0,80 a 0,82, pero se destaca y se ve la gran diferencia cuando se compara con el primer grupo. Después de haber revisado y analizado el estudio y habiendo hecho todos los cálculos, puedo concluir que se trata de un estudio con un nivel de evidencia 2 positivo, un estudio de casos y controles con bajo riesgo de sesgo, con un grado de recomendación C. Para finalizar, vamos a hacer la evaluación de la calidad de estudios de precisión diagnóstica a través del instrumento QUADAS, que también lo conversamos en la clase. Para dar respuesta a esto, nos preguntamos si es representativa la muestra. Podemos decir que sí es representativa de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. La muestra estuvo representada por 500 pacientes que fueron distribuidos de forma asimétrica, pero es un buen número del tamaño de la muestra. En segundo lugar, se describen bien los criterios de selección. Ellos hacen la división de los pacientes en artritis reumatoide temprana de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Reumatología, con sus criterios de inclusión, al igual que los de artritis reumatoide establecida y lo de las cohortes también. La tercera pregunta, si clasifica bien el patrón de referencia, podemos responder que sí, porque es un patrón de referencia que es conocido, que está estandarizado, que en este caso viene a ser el factor reumatoideo y los anticuerpos contra péptidos citrulinados. La cuarta pregunta, si el patrón y la prueba no se aplican simultáneamente, es razonable pensar que la enfermedad no haya evolucionado en ese tiempo. En este caso, las pruebas y el patrón se aplicaron simultáneamente. Se realizó el sesgo de verificación parcial, sí se realizó, al igual que el de verificación diferencial. Aunque no están dentro del trabajo, pero vienen de trabajos previos donde ya se realizó. Es el patrón de referencia independiente de la prueba, no forma parte del patrón, sí, realmente son independientes. El detalle de la ejecución de la prueba está muy bien explicado, cómo se realizó la prueba, cómo se seleccionó, cómo se realizó la aplicación de las tomas de las muestras, el procedimiento del análisis serológico y luego el análisis estadístico de las mismas. El detalle de la ejecución del estándar, también pues, se explica allí que pues ya son pruebas conocidas, que tienen ya una sensibilidad y especificidad establecida, y pues que también ya es conocido que estas pruebas son predictivas en el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Se interpretó la prueba sin conocer el resultado del patrón? No, porque todo se hizo simultáneamente, sí se conocía. ¿Se interpretó el patrón sin conocer el resultado de la prueba? No. Como ya les dije, ambos se hicieron simultáneamente y de hecho todos los análisis se hicieron en conjunto.
La información clínica disponible en la interpretación de la prueba es la misma que habrá cuando se use en la práctica. Sí, realmente, y es una prueba que es reproducible. Lo único, bueno, que lamentablemente no contamos aquí con un laboratorio para hacer ese tipo de pruebas, pero si contáramos con ello, es una prueba que es reproducible y es de ayuda diagnóstica y se puede aplicar en la práctica. Se informa de los resultados no interpretables, todos los resultados fueron informados y se explican las pérdidas. Realmente no explican detalladamente lo de las pérdidas, ¿no? Y todos los resultados fueron incluidos. Lo que quiere decir es que todas las muestras fueron incluidas en los análisis. Espero que con esta sesión práctica hayamos logrado aclarar muchas de las dudas. Esto es de leer, leer y releer, de practicar, practicar y practicar para poder ir comprendiendo todo esto. Quedo a la orden para cualquier duda, cualquier observación. Estamos todos para aprender. Y muchísimas gracias por su atención.